Bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 con el tema Circuitos de corriente continua. Para dar inicio al desarrollo del contenido de esta semana, nos plantearemos la pregunta: ¿qué es un circuito de corriente continua? Es un circuito eléctrico que consta de una fuente de voltaje y de una o más resistencias. La fuente de voltaje puede ser una pila o batería y la resistencia puede ser una lámpara de corriente continua. La pila o batería eléctrica es el elemento principal del circuito que, mediante un proceso químico, genera energía eléctrica. Esta energía la podemos utilizar mediante dos terminales llamados polo positivo con el signo más y polo negativo con el signo menos. Dentro de la clasificación de los circuitos de corriente continua, tenemos el circuito de corriente continua en serie, cuya característica es que posee dos o más resistencias una a continuación de la otra, denominadas como R1 y R2 en nuestro ejemplo. Los elementos de un circuito serie están conectados como los eslabones de una cadena. El final de uno es el principio de otro. Todas las resistencias que se conectan en serie tienen la misma corriente. La intensidad que sale de la pila o batería es la misma para todo el circuito eléctrico, es decir, que la corriente de la pila o batería es igual a la corriente total del circuito y a la vez esta es igual a la corriente que circula en la resistencia 1 y la resistencia 2. El voltaje total de los elementos conectados en serie es la suma de cada uno de los voltajes en cada elemento. Esto quiere decir que el voltaje de la fuente o batería es la suma de los voltajes en la resistencia 1 y la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 1 se calcula multiplicando la corriente 1 por la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2 se calcula multiplicando la corriente 2 por la resistencia 2. Hay que recordar que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y esta a su vez es igual a la corriente de la fuente. Las resistencias en serie se pueden representar mediante una resistencia total, la cual se puede calcular mediante la suma de la resistencia 1 con la resistencia 2. En el caso de existir más resistencias, se pueden calcular sumando todas las resistencias. Para nuestro ejemplo, tenemos que nuestra resistencia 1 adquirirá un valor de 10 ohmios y la resistencia 2 un valor de 20 ohmios, dándonos como resultado de la suma de ambas resistencias una resistencia total de 30 ohmios. Dentro de nuestra clasificación tenemos también al circuito de corriente continua en paralelo, cuya característica es que sus resistencias se encuentran unidas por sus extremos en puntos denominados nodos. Al observar el gráfico, podemos darnos cuenta que los extremos de las resistencias están conectados en un mismo punto, llamado nodo, por lo que reciben la misma fuente de alimentación. Entonces podemos concluir que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia 1 y este a su vez es igual al voltaje en la resistencia 2. La corriente de la fuente viaja a través del conductor hasta encontrarse con el nodo. En el nodo, la corriente total de la fuente se divide en una corriente I1 para la resistencia 1 y una corriente I2 para la resistencia 2, por lo que la corriente total de la fuente será igual a la suma de la corriente I1 más la corriente I2. Para calcular la corriente I1, tenemos que dividir el voltaje 1 sobre la resistencia 1. Y para calcular la corriente en la resistencia 2, tendremos que dividir el voltaje 2 para la resistencia 2. Tomando en cuenta que al ser un circuito de corriente continua en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y este es igual al voltaje de la fuente.
Para obtener la resistencia total en paralelo, procederemos de la siguiente manera. Dividiremos 1 para cada valor de resistencia. Luego sumaremos estos valores y finalmente dividiremos 1 para el valor obtenido de la sumatoria de los valores. En el ejemplo tenemos una resistencia de 10 y 20 ohmios y para encontrar su resistencia equivalente en paralelo vamos a dividir 1 para 10 ohmios dándonos como resultado 0.1. Dividiremos 1 para 20 ohmios dándonos como resultado 0.05. Sumaremos estos valores dándonos como resultado 0.15. Y finalmente dividiremos 1 para este valor obteniendo el resultado de 6.66 ohmios. Este será el valor de nuestra resistencia total en paralelo.